Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Gracias por haberle dado clic a este video. Ese sonido que escuchan atrás es el hermoso y lindo Voltea Ricky, Mar Caribe. Llegamos hace algunos días acá al Mar Caribe y este video contiene varias cosas. La primera, nuestro paso por Aracataca, la casa de Gabriel García Márquez. La segunda, nuestra llegada al Caribe y cómo Río conoce el mar, este mendocino argentino conociendo el Mar Caribe por primera vez. Y la tercera, cómo vivimos una tormenta tropical acá en el Caribe colombiano, la tormenta tropical Julia, y termina acá en el Caribe, así que no se pierdan, quédense hasta el final, que va a estar buenísimo. Y como siempre digo, suscríbanse a mi canal de YouTube, no les cuesta absolutamente nada, denle un like, un me gusta, un comentario, que es completamente gratis y nos ayudas un montón. Y ahora sí, como siempre digo, Ricky, sin más preámbulos, ¡empecemos! Salimos de Mompox y manejamos 4 horas hasta llegar a Aracataca. Yo no sé si ustedes conocen o han oído hablar de Aracataca. Acá fue donde nació Gabriel García Márquez y por eso tenía mucha ilusión de venir a conocer este lugar. De hecho, estamos justo al frente de la casa de Gabriel García Márquez, que hoy en día es una casa museo donde tú puedes entrar de manera gratuita. ¿Quién fue Gabriel García Márquez? Nació aquí en Aracataca en 1927, un 6 de marzo. Vivió en esa casa de acá atrás hasta sus 8 años con sus 2 abuelos y luego se convirtió en uno de los mayores escritores y periodistas colombianos. Y a mí me gusta mucho Gabriel García Márquez porque creo que fue quien ayudó a quitar esa imagen de Pablo Escobar, porque cuando uno le dice a alguien soy colombiano, ya también te dicen ay, Carlos Vives, ay, Gabriel García Márquez, ay, Shakira. Entonces realmente le debemos mucho del reconocimiento internacional de Colombia y sobre todo del Caribe a Gabriel García Márquez. Acá dentro de la casa no se pueden tomar fotografías, pero no se pueden tomar videos, pero sí fotografías. Y tú vas caminando por toda la casa y está el cuarto del abuelo de Gabo. También está la cocina, también está el cuarto de Soledad. Mejor dicho, todos son representaciones, nada es real porque esta casa se incendió en algún momento, entonces nada realmente es real, todos son representaciones, así que recomendado, oigan, hay que venir. Y aquí en plena plaza, al lado de Gabriel García Márquez, hay una escultura muy bonita de él acá en plena plaza. Les voy a decir algunas frases que me gustan mucho de Gabo, de este hombre aquí al lado, del señor Gabo, del viejo Gabo. Un hombre solo tiene derecho a mirar hacia abajo a otro hombre si va a ayudar a levantarlo. O esta, la sabiduría nos llega cuando ya no sirve de nada. Mejor dicho, este hombre tiene unas frases, gente. Bueno, y en este pueblo no solamente nació Gabriel García Márquez, sino también Leo Matiz Espinosa, que fue un fotógrafo y caricaturista muy importante, y creo que de las fotos más reconocidas del hombre fue en la que le tomó a Frida Kahlo, y es la foto frontal así en primer plano que está ahorita replicada por todo el mundo y uno la encuentra en libretas, en cortinas, en todas partes. Bueno, esa foto la tomó Leo Matiz y es un cataquero, que le dice es el gentilicio de aquí de Aracataca. Y ahí es la casa del telegrama. Es la casa del telegrafista, que fue donde trabajó el papá de Gabriel García Márquez algunos años. Yo no sé muy bien la historia, como que actualmente es un museo que están restaurando, no está permitida la entrada por ahora, y bueno, ahí funcionó todo el telégrafo y todos los mensajes que salían de aquí del pueblo y llegaban al pueblo. Imagínate la información que se movía por ahí. ¿Te acuerdas que mis abuelos se comunicaban a través de telégrafo? Sí. ¿Cierto?
Encontramos, para los que no saben, mi abuelita murió hace poco y encontramos muchos telegramas que mi abuelo le mandaba desde Bogotá, él estando en Bogotá y ella estando en Chinchiná, un pueblo aquí en Colombia. Fue tan lindo que les voy a dejar el reel que subí a Instagram a continuación, sí, para que vean lo lindo que era el WhatsApp de la época, gente. Ella es mi abuela que acaba de fallecer y él mi abuelo que falleció hace algunos años. Entre sus cosas encontramos esta caja llena de cartas y telegramas que él le escribió a ella desde 1955 hasta algunos años después. Ella vivía en Manizales y él un tiempo en Bogotá y luego se mudó a París. Estos 2 telegramas me impactaron. Imposible llamarte Domingo, intentándolo desde hace 15 días. Teléfono funciona aquí de 9 a 1. Te quiero, besitos. Oeste. Negra, ¿dónde estás? Me dices martes Medellín y miércoles recibo telegrama de Manizales. Llegué bien, punto. Hoy en día que tenemos la facilidad de comunicarnos con nuestros seres queridos, no lo hacemos. Nos acostumbramos a que estén a un clic de distancia y aún así los olvidamos. No les decimos cuánto los amamos. Me hubiera encantado vivir en la época en donde el amor se demostraba con palabras, con lealtad y certeza de que a pesar de la distancia, el otro seguirá firme a miles de kilómetros de distancia. ¿Y tú, alguna vez habías visto un telegrama? Bueno, nos vamos de Aracataca. Bueno, vamos. Para la playa, a que Río conozca el mar, gente. Para que vean la reacción de Río conociendo el mar, porque nunca ha estado en el mar, se van a tener que quedar hasta el final de este video. Estamos pasando por Santa Marta, gente. Ya Río vio el mar desde lejos. Cierto, gordo, cierto. No vamos a parar en Santa Marta porque la idea que tenemos es llegar hasta una ciudad, un pueblo realmente, que se llama Palomino. Y ahí vamos a pasar una semana en un Airbnb que alquilamos porque aquí el señor Ricky va a trabajar full time durante una semana entera. Lo necesitaba el jefe full time, así que decidimos alquilar un Airbnb en Palomino para que Río esté al lado de la playa, estemos más tranquilos, y luego vamos a recorrer todo Santa Marta y todas las ciudades del Caribe colombiano. Acabamos de llegar a Palomino, ahí atrás estará nuestro Airbnb que se los mostraremos después. Ya parqueamos acá, vamos a ir a buscar almuerzo, pero antes que nada, vamos a ir a que Río conozca el mar. Río no conoce el mar, es la primera vez, así que estén preparados para su reacción. Esa agua no se toma. No sabe qué hacer, mi amor. No, gordo, esa agua no se toma. No puedo. Ay, no. ¿Estás feliz, Río? No, gordo, no. Gas. Ya te diste cuenta que no se toma, ¿cierto?
¿Qué tal esa reacción de Río al conocer el mar, gente? ¡No! ¡Casi me muero! Y llegamos a un restaurante en Palomino. Hay muchos de estos tipos de restaurantes. Es un restaurante mexicano. Tendremos toda la semana para comer comida de mar, porque aquí la comida de mar es deliciosa, pero esta vez decidimos comer mexicano. Les voy a mostrar cómo es un restaurante típico aquí de Palomino. Son muy como que este pueblo tiene una vibra muy hippie, muy, sí, como hippie chic. Entonces esta es la calle principal y por acá uno encuentra restaurantes, encuentra de todo, barcitos, en fin. Y por ejemplo nosotros elegimos este restaurante que queda acá. Bueno, hacia allá queda la playa y uno sube hacia la carretera por esta calle. Elegimos este restaurante que es la Chabela Mexican Food. Ah, ¿qué es esto tan delicioso? Yo sí me lo pedí de pescado y camarón, y Ricky de cerdo. Y el suero. Uy, el suero, este producto es 100% costeño. Suero, yo no sé cómo explicar qué puedes llegar a ser el suero costeño, mi amor. ¿Cómo explicamos? Es como entre un queso crema y una mayonesa, ¿puede ser? Más o menos. Más o menos, ¿sí o no? Este producto, si vienen a la costa colombiana, sí o sí tienen que probarlo, y ojalá sea con arepa de huevo, que después les mostramos la arepa de huevo. Buen provecho, mi amor. El almuerzo estuvo delicioso, almuerzo mexicano, y ahora sí les voy a mostrar el lugar donde nos vamos a quedar durante los próximos 5 días trabajando full. O sea, de verdad que, mejor dicho, vamos a trabajar. Ricky va a tener la jornada completa laboral de 8 o 9 horas, con horas extra, mejor dicho, a trabajar. Esta es como la sala de estar, tiene una hamaca acá al fondo, hay otros perritos por allá. Esta es la casa principal, y por acá, que es lo que más nos gusta, es que tiene una cocina abierta compartida, y ahí yo creo que es donde vamos a estar trabajando todos los días. Y por acá está el cuarto. Bueno, este es el cuarto, vean lo lindo, básico pero perfecto para lo que necesitamos. El costo de este Airbnb se los voy a dejar aquí abajo para que se hagan una idea más o menos de cuánto estamos pagando por noche. A ver, ¡tun! La clandestina está justo al frente nuestro, que eso nos gusta mucho. Y bueno, a trabajar cómodos, con abanico y todo. Hasta ese momento no sabíamos que se acercaba una tormenta tropical por todo el Caribe colombiano. Tal vez el universo nos mandó a reservar este Airbnb para estar seguros. En los próximos videos les mostraré cómo vivimos nosotros esta tormenta, que luego se convirtió en huracán. Los videos no están en la mejor calidad y no los edité casi, para que vean tal cual lo que sucedió. Bueno, acá estoy viendo el computador, viendo las noticias. No sé si me escuchan muy bien, voy a poner subtítulos. A la anfitriona nuestra de Airbnb le llegó un mensaje de texto diciendo que tuvieran cuidado porque se avecinaba un ciclón en las próximas horas, en los próximos días, perdón. Entonces puede llegar entre 2 a 5 días. Hay una probabilidad como del 40% que llegue a darse ese ciclón, y estoy viendo noticias, o sea, como para informarme, y la verdad no sabía muy bien qué era un ciclón o la diferencia entre ciclón y huracán. Un ciclón es una concentración anormal de nubes que gira en torno a un centro de baja presión atmosférica, cuyos vientos convergentes rotan en sentido contrario a las manecillas del reloj a grandes velocidades. La diferencia, por ejemplo, entre un ciclón tropical o un huracán intenso es que para ser clasificado como ciclón, una tormenta debe alcanzar vientos de una velocidad de 119 kilómetros por hora,
y si los vientos de una tormenta alcanzan la velocidad de 178 kilómetros por hora, sube de categoría a un huracán intenso. Entonces, por ahora estamos en un ciclón tropical. Bueno, no estamos, o sea, se prevé que va a haber un ciclón tropical en los próximos horas, días, pero la lluvia que está en este momento, hace mucho yo no veía llover de esta manera, hace mucho, y los truenos están impresionantes. Río está allá acostado debajo de la cama, le da mucho miedo y muchos nervios los truenos, pero bueno, aquí ando leyendo, les seguiré informando a ver las lluvias cómo continúan. Así conoce Río el Caribe colombiano. El IDEAN continúa con el monitoreo especial de la actual temporada de huracanes, la cual se prevé se mantenga con una actividad sobre lo normal. En este momento el IDEAN está monitoreando una onda tropical, la cual tiene una probabilidad del 40% que en las próximas 48 horas alcance una mayor evolución y una probabilidad del 60% que en los próximos 5 días alcance mayor desarrollo. Por esto les recomendamos estar muy atentos a los comunicados especiales que está emitiendo el IDEAN y a todas las recomendaciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Pero escuchen por favor, o sea, ustedes no se imaginan cómo está afuera donde tenemos la clandestina. Yo solo ruego que no le esté cayendo ni una sola gota de agua al camper. ¡Qué susto! Ojalá ese árbol sea lo suficientemente duro, ¿no? Ese árbol que le caiga encima, ¿o no? ¿Será que no? No. Dios mío. Pero ellos el pantanero. Sí, el pantanero que va a haber ahí afuera. Salimos un momento a ver cómo está la cosa y les voy a mostrar primero dónde está la clandestina. O sea, yo solo espero poder salir de acá y lo que me preocupa es que va a seguir lloviendo. Entonces, no sé, y no hay dónde más mover el carro, o sea, el pueblo está así. Vean, así está la clandestina. Un charco aquí y aquí atrás ni se diga. O sea, esto está como toda una arcilla. Y vean por favor de aquí para allá. Paramos nuestras actividades un rato para poder salir a comprar algo a la tienda. Hay que caminar con un cuidado porque donde uno se llegue a caer acá, les cuento. Buen día, gente. Ayer paró de llover justo cuando salimos, ese momento que les mostré, para ir a comprar algunas cosas. Regresamos al Airbnb y empezó a llover nuevamente, derecho hasta hoy, no ha parado. O sea, ya yo creo que llevamos más de, no sé, 12 horas lloviendo más o menos, un poco más, y llueve bastante fuerte. Ahora está un poco más calmado. Estoy leyendo noticias y al parecer toda esta zona de La Guajira, las lluvias ya han hecho estragos, pero donde más está como el riesgo de huracán es en San Andrés y Providencia. Aquí digamos que está el riesgo de nubosidad, de lluvias fuertes, de tormentas eléctricas, pero por ahora no se ha dicho nada como de huracán. Pero en San Andrés y Providencia sí. Nuevo día desde Palomino. Les actualizo cómo va todo el tema de tormenta, ciclón.
Ayer llovió nuevamente por la noche, pero en términos generales estamos bien. O sea, lo único es la dificultad de caminar como por las calles. Esta es la calle al frente, justo al frente de nuestro Airbnb, pero de resto estamos bien. Donde no está tan bien es en San Andrés, donde la tormenta Julia, así leí que le pusieron, tormenta Julia, se convirtió en huracán ayer por la noche y esta mañana amaneció con algunos daños la isla. Si eres de San Andrés y me estás viendo, te mando toda la fuerza del mundo. Me llena de tristeza que esto esté ocurriendo en una zona tan bonita de Colombia. Ya antes había sido golpeada como antes de la pandemia, durante la pandemia, por un huracán. Entonces nada, todas mis fuerzas. Si eres de San Andrés, cuéntame cómo estás. Bueno, gente, continuemos este video. Hoy va a ser un día de trabajo, ya mañana veremos qué pasa. Ya salimos del Airbnb, nos falta ir a recoger algunas cositas, pero ya hoy volvemos al mundo van life. Después de 5 días ya extrañamos mucho la casita. Hoy ya por fin salió el sol, ya no hay cero estragos de la tormenta y decidimos salir a caminar por la mañana. Justo cuando empezamos a caminar nos encontramos la Sierra Nevada de Santa Marta a lo lejos. Es increíble porque en ese momento estamos al nivel del mar y justo al lado está la Sierra Nevada de Santa Marta, que es la montaña más alta de Colombia. Es muy raro verla despejada, toca muy temprano. Esta combinación de mar acá atrás y río acá es deliciosa. Tú te sientas y por atrás te llega agua caliente. Sí, señores, el agua del Caribe colombiano es caliente. De hecho, esta está muy caliente. Y el agua del río fría de la sierra. Entonces es como un choque todo el tiempo. ¡Ah! Agua caliente y agua fría, agua caliente y agua fría, delicioso. Y la sierra todavía no se ha tapado, me parece impresionante. Yo he venido creo que 3, 4 veces a Palomino y nunca me había tocado la sierra así de destapada tanto tiempo. Este video termina bien, terminamos en el Caribe colombiano. Gracias por habérselo visto hasta el final. Sigan viendo videos de Isa por ahí. Los próximos capítulos serán acá en el Caribe colombiano para que no se lo pierdan. Y nada, gracias por haberse visto este video hasta el final. No se te olvide suscribirte a mi canal de YouTube, dar un me gusta, un comentario, que todo eso ayuda. Y suscríbete que es totalmente gratuito. Y activa las notificaciones para que no te pierdas un solo video de Isa por ahí. Activas la campanita que debe estar alrededor de la pantalla y así no te vas a perder ni un solo video. Gracias, gente, nos vemos en un próximo capítulo de Isa por ahí.